Mashikuna, ayllukuna, taytakuna, mamakuna. Arishamushkakapachi kay chunga niki bajo un mismo solman rikuchikunaman. Kunanmi charigripanchi shuk maguta. Paymi kapan Ana Velázquez. Shamupayana. Yupaychani Diana shinallata kushihushkapacha kani kikinkunawan paktakashkamanta. Runakunapa yuyaykunata shinchiyachishpa katinkapak. Yupaychani Ana, ali shamushkakapay. Otavalomanda Asociación de Productores Audiovisuales Quichuas, APAC, Shinallata, Lago Agriomanda Asociación de Productores Audiovisuales de las Nacionalidades y Pueblos de Sucumbíos del Ecuador, APANAPSE, Paktayami Paikunawan Yanaparishpa Yankanajupashu. Esmeraldas Karchi, Imbabura, Shinallata, Sucumbío llaktakunata purishpa kaparkanchi, kikinkunaman ashtaka runakunapa kawsaykunata riksichinkapak, riksirishpa, tukuyakuna kimirishpallami runa kawsaykunata viñachishpa katishun. Gulpillata yanaparishpami, ñukanchik rimaykunatapash ama kungashpa kawsashunchik. Shinami kapan mashikuna, kunanka ñukanchik mashin, Narciso Conejo rimashpa kagrin, imata kunan punllapi rikugrinchik. Yupaychani mashanita, kay bajo un mismo sol rikuchiman, ali shamushka kapay. Kushillami, kay punlla rikuchina llankaskakunata, villachipani. Kinjul ayllullaktapi orquídeas y mashina anturios yurakuna tiaskakunamanta. Dubuno ayllullaktapi mapeo bioculturalta rurashkata. Amigos millonarios taki masikunata chuktapuykunata rurashkata. Imashina kay amigos millonariospa shuk videoclip rikuchitapas. Kay rikuchikunami kapanga, kunanga kikinkatipa imasidiana. Yupaychanchi Narciso. Huyaycha sisakunata charinge kamba churajunapi Anita. Ari, huyayllapacha mi sisakuna Diana. Sisakunata rikushpami yarini, chikal kitijipi. Chaypi tariparkanchi shuma uchilla llaktakuta. Kaymi kan Kinjul. Chaypimi kawsan mashi Héctor Yela. Paymi alpa mamawan pakta huyarishpa rikushpami tian. Sisa ukupi, hiwa ukupipash shuk puñu wasitian. Chaykunaman purinkapak rishpaymanga ñallami yachagripanchik maypi samankapak sakirinata. Rikupashunchi. En medio de los bosques tropicales de la provincia del Carchi está la comunidad El Chical. Aquí encontramos a don Héctor Yela, quien vive rodeado de hermosa flora y fauna que le llenan de vida y recuerdos. Su afición hacia la protección de esta vegetación lo ha hecho muy conocido en este lugar. Don Héctor nos invitó a visitar su santuario natural, su jardín, donde alberga sus tesoros, sus plantas de orquídeas y anturios. La idea esta viene ya hace unos 25 años que venimos protegiendo hablaríamos de la fauna y de la naturaleza en todos los sentidos, ¿no? De las orquídeas, porque nosotros hemos visto la necesidad de proteger, porque muchas veces viene la gente, se llevan las plantas, se llevan las orquídeas, hacen cacería, hacen pesca indiscriminadamente y no hay quien diga nada. En este sitio tenemos más dráculas. Igual tenemos unos góngoras, igual otras estanjopias. Diríamos que son de aquí. Hay pocas también que se han traído de otros lugares. Igual yo tenía un orquidiario en Maldonado, pero lo estamos pasando para acá porque allá ya no estamos mucho. Sí, tenemos algunas especies, No podría decir tengo 300 o tal cosa, a lo mejor ya no estén todas. Quiero que conozcan las pocas anturios que tengo de diferentes colores. Los anturios, yo no sé dónde los trajo mi esposa, pero últimamente los trajimos aquí a Kinjul, porque más antes los teníamos en Maldonado y como que no les gustó mucho, entonces ahora los trajeron acá para tenerlos aquí. Y están mucho mejor, tienen bastante flor, igual el tamaño es más grande. Estos son los colores que tenemos. Igual son anturios jovencitos, recién están plantados, pero igual están muy bien. Sí, también tenemos esta plantita que también es, como decir, una variedad de anturio.
Las plantas de ahí son maracas, también es una flor exótica muy bonita, les gusta porque es bastante durable, en los arreglos florales esto aguanta, diga usted, unos 15, 20 días, todavía sigue siendo bonita. Esa es una de las gracias, a más de ser bonita. Sí, exactamente, cuando ya comienza a envejecer la flor se hace roja. Primero es así verdosa, después amarilla y después termina siendo roja. Este es diríamos el famoso borojó. Es una fruta exótica, muy rico para los jugos. Es una planta de piña ya con su fruto a continuación de ser una piña. Tenemos piñas de 8 o de 7 libras de peso. Don Héctor Yela cuenta que algunas de estas plantas, en especial las orquídeas, fueron rescatadas de los bosques que iban a ser talados o quemados. Así, él intentó impedir que alguna de estas especies desaparezcan. Por su experiencia, él sabe cómo preparar un sitio especial para que sus plantas puedan crecer tranquilamente y florecer, evitando que sean devoradas por los animales que suelen visitar este lugar en busca de alimento. Esta área es una área protegida donde tenemos animalitos, tenemos aves, donde llegan aquí los armadillos, los guatuzos, vienen a comer las yucas, los plátanos que ustedes ven en el suelo son justamente para ellos. Tucanes, gallos de peña vienen por los arbolitos de arrayán y por los frutos del arrayán mismo. En este sitio también se pueden encontrar objetos de tiempos pasados. Don Héctor nos cuenta sobre su afición a recolectar objetos antiguos en su pequeño museo de piedras. Estas piecitas de piedras tenemos hace unos 25 años, comenzamos a recolectar de a poco. Por donde hemos venido caminando, hemos encontrado, otras piezas hemos comprado. Aquí tenemos una de las que son de esta zona, es de un filo bastante cortante. No sé si utilizaban para cortar la carne o algo así parecido. Tenemos esta igual, es una de las piezas a lo mejor más antiguas y muy conocida. Hace 10.000 años decían que esta se llamaba la cola de pez. Una piedra muy bonita por su forma. ¿Y sabe tal vez a qué cultura pertenecieron? Chunta, ahí sí, no le podría decir yo qué cultura. Bueno, acá estuvieron los pastos, ¿no? Yo les felicito por venir hasta acá, a esta comunidad de Quinjul, que pertenece a la parroquia de Chical, provincia del Carchi, ¿no? ¿Cómo no decir e invitar a toda la gente que quisiera venir, mucho más a los amantes de la naturaleza, porque tenemos una naturaleza muy bonita acá, en esta zona, en este sector especialmente. Y aquí tengo yo mi casita, donde podemos albergar hasta unas 6 personas. Tenemos también ahí las camitas donde pueden descansar. Y ciertas cosas, como las hemos venido mirando acá con los compañeros. Entonces, serán bienvenidos cuantas veces puedan venir. Así es don Héctor Yela, una persona que cuida con cariño y respeto las formas de vida que le rodean. Seguro que la madre naturaleza se lo agradece, y quizás su forma de hacerlo sea que don Héctor y su familia, como nadie, gozan de la maravillosa floración de sus plantas rescatadas. Huyay sisa ukunatias kachay sisa ukupi nachuana. Ari Diana huyay pacha sisakunata. Kashna rikuchikunapika imatata yachajuncha. Diana kashna rikuchikunapika yachahushkanchimi alpamamawan wiwakunawan runa purapash yanaparishpa tukuylla rikurishpa maki purarishpa kawsanata charinata yachahushkanchi. Nachu ali kapan. Kikinkunaka bajo un mismo soltamio rikunahupangichi. Karchi hipaka maykunapi tapurinahushkanchi Diana. Chaypa hipaka rishkanchimi sucumbios kitijiman. Chaypi kawsan kofan runakuna. Chaypi runakunaka suma kawsayta maskashpa shinallata paykunapak dubunu ayllu llaktata shinlliyachishpa chankaykunata mirachishpa kawsankapak munan.
shinapash paykunapa kawsaq alpaka asha wañurishpa katinajushka. Kunan punchakunapika kirukunapash, hiwakunapash, shinallata wiwakunapash chingarishpa katinaju. El sol está saliendo y los habitantes de la comunidad Cofán Duvuno desde muy temprano se preparan para la jornada del día, que consiste en trabajar las chacras, ir de pesca o cacería. Antiguamente esta era la práctica de toda la comunidad. Ahora solo unos cuantos viven de su territorio. Algunos han salido a trabajar al pueblo y otros se dedican a la tala del bosque. Maquiata hapa panda maquiata pues panda me ya que cinta hapa me coiquilla saca ta año saca mañana maquiata año yo me ne kama kanega kachama cha ven asistente kama chapa amba canse ta amiga nya ve año kini se fania ta ma que ta se vaya shago que shago ya ay que ta se vaya vi usha ta fibra shauma Ushata hueso pense faitesi ta shago maíz ta mutrongueta caballa ushat ta hay que ingia suana ni shago que ta se vaya cuando de que hace fania ma que tu shago en vacancia na mande shate ta shago en zombitame. En Duvuno habitan unas 34 familias que comparten 5.849 hectáreas de tierras comunales. Estas tierras están asentadas a orillas del río Aguarico, parroquia El Dorado de Cascales, en el cantón Cascales. Ande más inges y se lleva en tinga reserva ta inge y copa y caemos va y se kuna me se lleva en tinga va ayer que hace padre Luis Trueba y ya va ande más a toye ta que toma ka hene se te ta y hatse West dice para cuenta y hace mesa ne que hace y hasta zayet hace cho West mesa ma y cucho sombo dice para que ni toya ni kukama que chaval en do web dice para que se pico sana que se que cinco se nyaya y hapa y usi cuando ande que ya mata que canset nyaya ma que tende que nyamba media vez se mai fa. Cerca de la comunidad Duvuno existen comunidades de la nacionalidad quichua y el pueblo mestizo, los tres grupos que están unidos por una sola carretera. Aquí la convivencia no es fácil, ya que los colonos tienen objetivos extractivistas y poco a poco han buscado la manera de aprovechar la madera, aunque se encuentre en territorios comunales, en particular en el territorio de la nacionalidad Cofán. Bayite ingiha mingenda hamengi usha choande ma atfen dakya kanda tsubaya minge sofe kini kune ngi ashe faya mahanda to motosiera pati sinha te semani ashe faya chat ye pues cuentan de como minge se ingeniero bisena de cuenta me market global que sepa chat pa kini como estamos siera pa chuati tendo huya ashe faya Inge segunda cepa arrendar y hacer ciclo corto ne minga seya malanga tan se pupane sa fue año ne arrendapa inge está más achaka para que tu ya kiamba te fangai notaria pa antes ya kai kingi inge vai está fatama se pense hi pasa singi año han boya to fa. Ver pilas de madera cortada extraída de los bosques de su territorio y no poder hacer nada es algo que lastima a los habitantes de esta comunidad. Cada árbol caído es un mini ecosistema que se pierde. Esto significa para los Cofán un territorio infértil que ya no proveerá nada para su sustento. Es como si a nosotros, habitantes de las urbes, nos fueran arrebatando poco a poco las tejas, las ventanas, las puertas, los enseres de hogar. ¿Se imagina? ¿Qué haría usted si eso le pasara? La nacionalidad originaria Cofán del Ecuador, Noyaque, preocupada por el acelerado deterioro de sus territorios, emprendió un proceso de compilación de elementos territoriales.
entre ellos sitios sagrados, ríos, cascadas y espacios de alta importancia para la comunidad. Es decir, un mapeo biocultural, un inventario de las riquezas naturales que poseen, con la intención de buscar alternativas de ingresos que no tengan relación con la tala de bosques, ni otras actividades que podrían perjudicar a la comunidad o a sus habitantes. Pero esto tomará tiempo. Por ahora, la comunidad espera de sus dirigentes acciones que les permitan resistir tanta depredación y en cambio conservar la armonía natural en la que este pueblo ha estado existiendo ancestralmente. Kaypi runakunaka ñana munanchu kirukunata kuchushpa paykunapa alpawañuchun. Chaymi paykunaka ministishka kan yachakuykunata. Shinallami kutin paykunapa kawsashka alpaka kutin fukurishpa katinka. Tukuy paykunapa yuyaykunata paktarichun nishpa sakripanchik. Nachu Ana? Ari Diana, shinallata wasipi kumpak mashikunata ashaguta shuyashpa kapaychi. Ñallami tigramupashun karanki kayambi mashikunawan. Amigos millonarios mushuk takita apamunaju. Ñata igramupashun. Vuelve bajo un mismo sol, 10ª temporada. Cultura, tradición, conocimiento ancestral, Mishkishimi, Takikuna, Mikuikuna, Yuyaykuna. Les invitamos a tener una experiencia intercultural recorriendo los territorios y culturas de los pueblos originarios del norte del Ecuador. Conociéndonos, entendiéndonos, vivamos unidos en la diversidad. Desde este 4 de octubre, todos los domingos a las 19:30 y los martes a las 20 horas por UTV, Canal 24 en Imbabura y Carchi, Ecovisión, Canal 5 en Sucumbíos. Es un gusto recibir mensajes a través de nuestro fanpage Bajo un mismo sol. Por eso lo compartimos. Fausto Anrango desde Otavalo nos escribe: muy halagador al saber la existencia de un programa de esta naturaleza. ¿Cómo hacer todos los programas en quichua y ser parte de estas vivencias para aprender el idioma? Luego de la noche, el sol llega en su momento y permite mirar el infinito. Otro mensaje desde Saraguro, Hernán Sosoranga nos escribe: hola amigos, un gusto saludarles, a la vez felicitarles por el programa que vienen realizando. Desde Otavalo, José Morales nos escribe: felicitaciones por el programa Bajo un mismo sol, que nos rescata las tradiciones culturales de nuestras comunidades. Suma Yuyeyta Yarpanguichi. Desde Quito, René Ochoa Villa nos escribe: el programa, aunque acá en Quito no se puede ver en vivo, les sigo a través de este medio. Éxitos. Gracias por esos mensajes y continúen escribiéndonos. Cuéntenos historias de su comunidad. Escríbanos al correo electrónico apac.org@gmail.com. Facebook Bajo un mismo sol, YouTube APAC Otavalo y página web apacotavalo.tv. O llámenos a nuestro número telefónico 062-920-261. Sigan con nosotros. Amigos millonarios patakikunata, uyashkanki Joana. Uyashkiani maripita no uyashka amigos millonarios kunataka sumak pacham takikunata shinanata yachampaykuna. Shinaka kunan rikugripanchi los amigos millonarios. Paykunami kayambi taki runakunami kan. Paykunapa wiñachishka shinllachishpa shamunajushka kayambi takikunata. Paykunami kunambi ashataka rimanajunka imashata runa takikunapi katinajunta. De las faldas del Imbabura y el Cayambe, donde nacen las más hermosas coplas y melodías, con alegría y sentimiento, venimos a cantarles en nuestras fiestas tradicionales. ¡Fuerza Millonarios! Somos los Amigos Millonarios. El grupo en sí nace en julio del 2010. Justamente nos encontramos en las fiestas tradicionales, compartiendo las fiestas tradicionales. Ahí es de donde nos conocemos, porque somos de dos parroquias, la parroquia de Olmedo y la parroquia de Angochagua. Poco a poco nos hemos ido consolidando el grupo. También participamos ya después en eventos, en concursos de coplas, también en escenarios, ya nos invitaban, en los cuales ya tratábamos nosotros mismos ya de unir tantos esos
esos ritmos, coplas, de tanto la zona de Olmedo como la de Angochagua, fusionarnos. Y ya en el 2014 realmente ya nos sentíamos nosotros con las ganas de seguir más preparándonos en el ámbito artístico, hasta que participamos en el concurso de coplas de lo que es del Cantón Cayambe, en donde hicimos la participación y honrosamente obtuvimos el primer lugar, y ahí fue que nuestro premio fue la grabación del disco, y de ahí es donde ya comenzó un arduo trabajo de Amigos Millonarios. Y a la organización Coinca, para ustedes con mucho cariño. Luego de haber obtenido el primer premio, que fue una grabación, nosotros nos sentíamos bastante estimulados y motivados como para hacer realidad esta ilusión que fue el disco, obtenerlo. Trabajamos en este proyecto de grabación en donde está el tema Contrapunto por 6 meses, a través de ensayos, repasos, fuimos dando sentido y una estructura a la canción, desarrollamos las coplas, las que se celebran en las fiestas, como bien decía mi compañera. Son 12 canciones, la mayoría de estos temas son de autoría del grupo tradicional Amigos Millonarios. Ecuador es un país megadiverso y nosotros como representantes de la nacionalidad quichua heredamos una inmensa riqueza cultural. Esta riqueza es la que hace que nosotros seamos millonarios, como una de las principales riquezas de nosotros, como los millonarios, los amigos millonarios. Y creemos nosotros que como jóvenes, sobre todo, estamos impulsando que esas manifestaciones culturales se mantengan. Estamos impulsando a que de aquí a unos años nuestros hijos, quizá nuestros nietos, puedan ver cómo vivían nuestra gente en las comunidades, todas sus fiestas tradicionales, cómo es que se vivía toda esa algarabía en los meses de junio y julio, donde se celebran los Inti Raymis, los zapateados, San Juan, San Pedro. Otra de las riquezas de los amigos millonarios también es los integrantes que tenemos. Tenemos niños, tenemos jóvenes, pero en especial tenemos adultos, y entre ellos un adulto mayor que es muy especial y que nosotros lo mantenemos y que lo llevamos a todas las presentaciones, y que para nosotros ha sido no solo escuela, sino también enseñanza y ejemplo. Entre los pueblos cayambis y caranquis tenemos algunas diferencias, quizá en costumbres, en tradiciones, pero también hay una diferencia que marca mucho y que se ve mucho, que es la vestimenta. Como caranquis utilizamos lo que es nuestro anaco negro, la camisa bordada, la faja y el resto de accesorios que son similares a la cultura cayambi. Y las compañeras que son cayambis, ellas utilizan la falda plisada, que es del mismo color de la camisa. Y pese a que mantenemos la uniformidad, hemos tratado sí de mantener la misma indumentaria y mostrarnos así, que nos hemos unido, pero que somos, venimos de 2 territorios diferentes, que somos un solo grupo, hoy los amigos millonarios. Contrapunto es un tema que lo hemos realizado con mucho cariño para todas las personas que siguen a los amigos millonarios. Es una muestra de la vivencia, de la cotidianidad de todas las personas que tenemos en nuestros hogares, en nuestras familias. Y a continuación con ustedes, Contrapunto.
cuando ya se casa y solo cada 8 días. Ay, pero cuando ya se casa y solo cada 8 días. A ver, Cholito, ¿cómo es la cosa? Yo te mantengo y otra te goza así. ¿Cómo se baila? ¿Cómo se goza? Ay, cuando pases por mi casa y no te aprietes mucho el saco. Ay, cuando pases por mi casa y no te aprietes mucho el saco. Ay, no creerás que eres tan guapo. Ay, costilla de perro flaco. Ay, no creerás que eres tan guapo. Ay, costilla de perro flaco. Ay, si yo paso por tu casa y no creas que voy por ver. Ay, si yo paso por tu casa y no creas que voy por ver. Ay, pues te quedas con las ganas. Ay, yo vengo por la del frente. Ay, pues te quedas con las ganas. Ay, yo vengo por la del frente. Yo no soy la cosa, yo no soy la cosa para que me beses delante de tu moza así. Yo vengo por tu vecina, por vos nadie ha de llorar. Gusto takigu kashka Anita alikachirkankichu. Alikachirkani mi sumak pacha chay takika kaymanta kaña tushushpalla risha wasiman. Shina rina kanka, shina shinji kaparishpa tushushpa kushilla sakiripanchik mashikuna. Ashtawan garin kutin kumba tukushpa yalinkapak rikurin munahupashunmi. Ñukanchik runa kawsaytaka ñukanchillata yachachishpa ñukanchillata hari rikuchishpa kankapakmi ñanta paskashpa katinajushun. Shina ñukanchillata ñukanchik pasapiukunata ñawpaman apana kanchik. Shina kashpaka mashikuna sakiripanchimi shuk pachakama. Chao.